seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Dios me dio una palabra esta semana, yo pensaba y meditaba. Bueno, primero déjame hacerle un cuento. No soy muy bueno con los cuentos, pero a veces me gusta utilizar anécdotas para introducir en el mensaje. Una vez un cristiano escribió una carta a un periódico. Y en la carta al editor le hacía saber lo inconforme o lo aburrido que había sido por 30 años haber ido a la iglesia. Y él escribió así, dice: por 30 años he ido todos los domingos a la iglesia. Y creo que es una pérdida de tiempo. No recuerdo ni uno solo de los mensajes. Para mí ha sido una pérdida de tiempo, y creo que para el pastor también el estar toda la semana preparando un mensaje para los domingos. A medida que cuento una historia, yo sé que muchos de ustedes dirán, podrán estar a favor o en contra, dirán, ¿qué clase? Pero imagínense que usted lea el periódico y salga una carta así. Alguien escribe con esa anécdota: he estado 30 años yendo a la iglesia y he perdido el tiempo, y creo que el pastor también. Bueno, por ello, muchas personas empezaron a escribir y empezaron a comentar, y ese titular logró tremendo. El periódico estaba bien contento por la aceptación y tanta gente escribiendo, hasta que alguien escribió una carta de esta forma: por 30 años he estado casado. Durante 30 años mi esposa me ha preparado más de 30,000 comidas. No recuerdo la receta de ninguna de ellas, pero de una cosa estoy seguro: si no me hubiera preparado esas comidas, yo no estaría vivo hoy en día ni tuviera el sustento para llegar. Así ocurre con la palabra. Amén. 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 No es que se perdió el tiempo, la palabra es para alimentar. Gloria Y al esa Señor. pregunta es la que quiero, la que Dios me puso, y el tema que quiero tratar hoy es esa pregunta: ¿para qué o por qué viene usted a la iglesia? Quiero que usted se pregunte internamente: ¿por qué o para qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué asiste usted a una iglesia? O lo más importante aún, ¿qué quiere Dios de usted? Porque cuando vamos a una iglesia, nos relacionamos con el creador de la iglesia. Amén. Y si voy a una iglesia porque Dios quiere, el creador de la iglesia quiere algo que yo aprenda o algo de mí. Y voy a leer un pasaje que está en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que en estos momentos tú nos hables, Señor. Y, Señor, que tú nos indiques lo que tú quieres para nuestras vidas. El motivo, Señor, por el cual recibimos el alimento cada semana. Señor, tócanos, transfórmanos, Señor. Señor, que podamos encontrar el propósito por el cual tú nos tienes, Señor, aquí en la tierra, en un momento determinado, Señor. ¿Y para qué? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. La mayoría de las personas saben, van a la iglesia que van sus parientes, o la mayoría de las personas van a la iglesia donde van sus amistades, y así pasan la vida. Una vez escuché a un matrimonio decir: he estado buscando una iglesia donde haya un buen programa para niños, porque tenemos niños y para nosotros es lo más importante. Y detrás de eso encierra una verdad, pero hay algo que falta. Otros buscan iglesias actualizadas. Cuando digo actualizadas, iglesias que tienen un buen coro,
iglesias que tienen una buena iluminación. Hoy en día las iglesias se preparan en la forma de un teatro y se gastan miles y miles de dólares en el sistema de audio. Nosotros no tenemos que gastarnos ahora. En el sistema de iluminación tampoco tenemos que gastarnos. Pero es enorme porque hacen de la iglesia un teatro. Todos conocemos iglesias, las llamadas megas iglesias hoy en día, donde caben tanta cantidad de personas que pudiera ser una ciudad pequeña. Por ejemplo, yo nací en un pueblo de alrededor de 12,000 personas. Hay iglesias hoy aquí que caben más de 12,000 personas. ¿Y cómo conocemos de esas iglesias? Iglesias donde es imposible poder conocer a todos los miembros. Mucho más crítico todavía. Iglesias donde los miembros no pueden ver a los pastores. Iglesia donde el miembro ni siquiera puede tener una consejería con el pastor. Y cuando yo veo eso, y no estoy en contra, pero creo que algo se ha perdido en el proceso. Digo, algo está faltando. Algo se perdió. Piense por un momento, ¿para qué Dios tiene una iglesia? ¿Para qué Dios instituyó la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Si todavía no le ha ayudado en su mente, voy a llevarlo aquí. Quiero que piense por un momento por qué los primeros cristianos se reunían en casas, incluso en cuevas, en lugares donde eran perseguidos, a expensa de su muerte, a expensa del bochorno público. ¿Por qué lo hacían? Miren, en esos primeros tiempos, los cristianos eran quemados vivos, eran echados a las fieras, eran desposeídos de todas sus cosas por simplemente ser cristianos. Algunas veces he contado esto. Yo quedé sorprendido cuando visité el centro de Turquía. Hay ciudades bajo tierra. Cuando digo ciudades, ciudades de miles de personas que vivían en diferentes niveles. Llegué hasta un cuarto, un quinto piso bajo tierra. Ciudades donde vivían miles de personas. ¿Sabes quiénes vivían ahí? Cristianos. Personas que habían dado profesión de fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Personas que seguían las enseñanzas de la Biblia y por la persecución de ellos, de matarlos, construyeron ciudades donde miles vivían tiempos, incluso hasta años, bajo tierra, sin ver el sol, escondidos de la persecución. Yo me pregunto, si hoy en día tuviéramos que vivir así, ¿cuántos vivirían bajo tierra? ¿Cuántos seguirían profesando su fe o cuántos ya lo hubieran apostatado? Ahora, para poder entender un poco la pregunta que hice como tema del mensaje, ¿para qué voy a la iglesia? Vamos a centrarnos en ese pasaje que leí, que es lo que hacían esos primeros cristianos. Y ese pasaje tiene 3 partes. La primera, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? Perseverar es persistir en una manera de ser o de obrar. Esos primeros cristianos persistían en su manera de ser y en lo que hacían. Dice, y en la doctrina de los apóstoles. Y siempre yo decía, bueno, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Miren, cuando Jesús vino en carne, Él nos enseñó
el camino del Padre. Y cuando estaba aquí en la tierra, constantemente, todo sábado, se reunía en la sinagoga con los judíos. Todos los sábados adoraba junto con los demás judíos a Dios. Él nos enseñó y nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese momento la palabra que había era el Antiguo Testamento. Estaba dando profesión de que era palabra de Dios el Antiguo Testamento. Amén. Todos los cristianos, seguidores de Jesús, deben estar dispuestos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Ahora, la iglesia primitiva, aquellos primeros cristianos, continuaron enseñando y predicando la palabra de Dios. Amén. En los servicios que hacía esa iglesia, los ministros, los pastores o los ancianos explicaban y enseñaban la palabra de Dios directamente de la palabra, sin fábulas, sin cuentos, solamente la palabra de Dios se enseñaba. Aunque el coro es bonito, aunque las actividades que hacemos o que se hacen son agradables, toda actividad como iglesia que no lleve a explicar, exhortar e inspirar, carece de significado. Lo voy a explicar de otra forma. Toda reunión que se haga como iglesia que no lleve a exhortar, a inspirar y a explicar la palabra de Dios es una reunión social. Amén. Las reuniones sociales son muy buenas. El tener compañerismo es bueno, pero eso también se logra en un club o en cualquier otra asociación. Ahora, el reunirnos como iglesia, como creyentes en el Señor Jesucristo, para adorar a Dios y recibir la enseñanza de Dios, tiene un carácter diferente. Cuando nos reunimos como iglesia, aunque tenemos socialidad, aunque nos reunimos y hacemos vida social, nos reunimos con un objetivo: adorar, alabar a Dios y recibir la palabra que tiene para nosotros. Amén. Miren, Jesús una vez, hablándole a una mujer que adoraba a Dios de una manera diferente, le dijo: mira, ustedes adoran, lo voy a parafrasear, está en Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana. Le dice: ustedes adoran, pero no saben lo que están adorando. Porque Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Y Él busca a esos adoradores. Amén. Ahora, sabemos lo que es espíritu, pero sabemos lo que es verdad. Espíritu, todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede adorar a Dios. Pero sabemos lo que es verdad. Bueno, Jesús lo explicó y dijo en Juan capítulo 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Entonces, Dios espera que le adoremos en espíritu, a través del Espíritu Santo, y en verdad, a través de la enseñanza de su palabra. Amén. Entonces, para redondear y terminar este primer punto, la doctrina de los apóstoles era las enseñanzas que Jesús dio a ellos, primeramente, basado en la palabra de Dios. Amén. Ahora, lo segundo que dice que ellos hacían era que había comunión unos con otros. La palabra que se utiliza aquí, muchas veces me han escuchado, que ya hacía algún tiempo que no usaba, es la palabra koinonia en griego, que significa comunión, significa asociación, significa comunidad. Es el espíritu desinteresado de compartir fuera del egoísmo de este mundo. Eso es lo que significa koinonia. Dios nunca quiso que como cristianos, como sus hijos, viviéramos solitarios, que la adoráramos solitarios. Dios quiere que nos reunamos y que la adoremos en común. Los hijos de Dios necesitan a otros hijos de Dios para reunirse y adorar. ¿Por qué? Porque nos ayudamos unos a otros. Nos animamos cuando hay algo por lo cual alegrarse. Festejamos cuando hay algo que festejar.
Nos dolemos cuando hay algo que dolerse. Compartimos el dolor cuando hay algo que compartir. Sí, Señor. Cuando nos reunimos, nos relacionamos con gente que nos alientan, que nos ayudan a aumentar la fe, que llevan tu carga. Ahora, en estos días y tomando la población, que yo estoy pasando por esta situación que ya los he explicado. Qué bueno ha sido para mí el aliento de los hermanos. De los hermanos que me dicen, estoy orando, ¿cómo te va? Y que me llaman, y que me ven cuando en las reuniones me dicen, para lo que me necesite, aquí estoy. Eso me levanta. Eso me dice, tengo hermanos alrededor míos. Amén. Y como pastor les hablo y les digo, todos estamos expuestos y uno pasa por situaciones. Pero qué bueno es poder llegar y compartir con mis hermanos y que me den ese aliento. Y lo hacemos también con los demás. Cuando alguien está caído, tratamos de levantarle, de soltarle, de animarle, de fortalecerle. Para eso es la comunión. Para eso nos reunimos como iglesia. Cuando nos reunimos, debemos estar dispuestos a buscar a Dios con sinceridad. Amén. Puede ser más cómodo a una iglesia grande, una iglesia divertida, una iglesia con muchas actividades. Pero ¿saben una cosa? El Señor mismo dijo una vez, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen o no obedecen mi palabra? Amén. Conozco de muchos, no me gusta hablar, pero es que uno dice, ¿tú eras cristiano? No lo sabía. Y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor si no hacen mi voluntad? Y eso no se aplica a las iglesias grandes, también se aplica también para nosotros. El Señor quiere que nos reunamos, que busquemos la adoración, que la adoremos, que le alabemos, pero también que hagamos su voluntad. Y lo tercero que me lleva a este pasaje, y que hacían esos primeros cristianos, dicen, y compartían el pan y en las oraciones. En el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, cuando Lucas, que es el que escribe esto, dice en el partimiento del pan, se estaba refiriendo a una comida cualquiera o a la Santa Cena. A la Santa Cena. Por el uso en singular que dice, y partían el pan, podemos marcar y podemos entender que se estaba refiriendo a que celebraban la Santa Cena. Ahora, no quiere decir que tampoco se reunían para comer. Como les dije, queremos usar dentro de poco el barbecue y hacer una comida. Porque el objetivo de los diáconos fue ese, crearlos porque los mismos apóstoles no podían ayudar a todos los demás. Así que por la palabra, vemos que los primeros cristianos se reunían a partir el pan como Santa Cena, pero también a comer y hacer comida juntos. Y ahí también el partimiento del pan está vinculado con una actividad espiritual. Dice, y en las oraciones, en el verso 42. El uso de las oraciones hace referencia a las oraciones públicas. Los judíos entiendan esto. Tienen la costumbre, a aquel entonces cuando tenían el templo, de acá varias horas al día iban al templo a orar. Por eso es que muchas veces vemos en la palabra dice, y a la hora novena o a la hora tercera iban al templo. Iban a esa hora específica a orar. Ellos lo hacían, los primeros cristianos, iban al templo y oraban. Pero también el primer día de la semana, celebrando la resurrección de Jesús, se reunían para partir el pan y para orar a Dios. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, dice, y estaban todos unánimes juntos orando. Amén. Ahora, y voy terminando. Es cómodo ir a una iglesia donde haya muchas actividades. Pero, pregunto, ¿se enseña la palabra de Dios? ¿Se exhorta a seguir la palabra de Dios? ¿O solamente estoy recibiendo una celebración social
para hacer algo social y no estoy recibiendo nada espiritual. Si voy a un lugar y yo no recibo una instrucción de la palabra de Dios que me anime, que me solte, que me inspire, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy jugando a ser cristiano. Y también entre nosotros. Santiago, escribiendo en su carta, en el capítulo 1, verso 22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Cuando nos reunimos, cuando escuchamos la palabra de Dios, no es para jugar a ser cristiano. Es para que esa palabra entre en mi vida, cale y se haga rema, se haga vida. El Señor, cuando da su palabra y cae en la tierra, de diferentes formas a cada uno de nosotros nos habla. Y si cuando yo escucho la palabra, yo no la pongo en práctica, estoy jugando a ser cristiano. Por más que yo vaya a una iglesia y me reúne todos los domingos, estoy perdiendo el tiempo. Porque cuando venga el Señor me quedaré. Amén. Yo pregunto, ¿cuántas iglesias hoy en día se enseña que estamos viviendo en los últimos tiempos? Es muy cómodo ir a recibir una palabra exhortadora, una palabra que te motive, una palabra que te aliente, una palabra que te diga tú vas a ser millonario. Eso es muy bueno, entre comillas. Pero ¿cuántos hoy en día enseñan que estamos viviendo en los últimos tiempos? Amén. Amén. Que va a venir tiempos de persecución. Que va a venir tiempos, ese será como los del principio, en que será una burla y una persecución a todo aquel que profese el nombre de Jesús. Conforme esos tiempos vayan llegando y se vayan acercando, ¿cómo nos vamos a proteger? Si no es uniéndonos y buscando la presencia de Dios. Amén. Termino con la misma pregunta que comencé. ¿Para qué voy a la iglesia? Los primeros cristianos lo hacían por tres cosas. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, Para conocer más el Señor. para tener comunión unos con otros Señor. y para partir el pan y orar. ¿Para qué yo voy a una iglesia? Pregúntese. Yo sé que el Señor les está hablando y está tocando sus corazones. Nuestro objetivo, cuando venimos y nos reunimos, primeramente adoramos al Señor. Amén. A través de la alabanza, le adoramos, le alabamos por lo que Él es, por lo que ha hecho, como vimos en la alabanza. Mi gozo, mi esperanza está en Él. Él es mi sanador. Yo le alabo, yo le bendigo por el día que nos ha dado, por todo lo que nos rodea, por todas sus bendiciones. Pero también recibo la palabra. Y si esa palabra, que primero antes de llevarla a usted pasa por mí, no voy a pensar que porque yo la doy, en mí no surte efecto. Primero pasa por mí, tiene que surtir el efecto. Si esa palabra no me lleva a mí a alentarme, a instruirme y a cambiar mi modo de vida, estoy en un curso ciego. Si esa palabra que yo escucho no la pongo en práctica, estoy jugando a ser cristiano. Vamos a ponerlo aquí. Amén. Dios quiere. Lo siento, el Señor me dio la palabra porque quiere que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas y nos hagamos la pregunta: ¿por qué yo voy a una iglesia? Y si hay algo que Dios te ha hablado a través del Espíritu Santo que tienes que cambiar,
en tu forma de pensar, en tu forma de ver o en tu forma de reunirte, es tiempo. Dios quiere que comiences a orar. Amén. El Señor nos está hablando para poner en práctica su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar.